Estamos. Vamos a dar inicio. Pues muchas gracias por su asistencia. A las personas que están conectadas en este momento, muchísimas gracias por estar, por, por acoger esta invitación. Estamos con el doctor Daniel Uribe, que nos va a hablar sobre manejo, examen de oftalmológico básico. Entonces, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración y bueno, lo escuchamos, doc. Bueno, no, agradecerles, como les digo de nuevo a ustedes, este espacio bien interesante y que hay que valorar bastante en estas épocas. Doc, ¿qué tiempo tenemos? El que usted diga, doctor. Ok. Lo cierto es que por efectos de la configuración, a los 40 minutos se nos va a bloquear, se nos cierra, Sí, pero con ese sí, mismo link volvemos y entramos y continuamos sin problema. Serrano. Bien, no, y la idea es tratar de resumir un poco porque es un tema pues bien extenso. Mm, Vamos a hablar un poquito de examen oftalmológico básico, ¿no? Pues que ya es la idea que se iba a manejar. Aquí les dejo en la parte inferior un contacto a través del cual pueden solicitarme algún tipo de, compartir algún tipo de caso, ¿no? Es, digamos que la forma más fácil a través de la cual pueden contactarme, si tienen alguna inquietud, si creen que les puedo colaborar, con el mayor de los gustos lo pueden hacer a través del Instagram, ¿listo? Bien, es importante iniciar esta conferencia hablando respecto a que el examen oftalmológico debe iniciar desde el momento justo en el cual el paciente llega a consulta. Nosotros tenemos que tener una capacidad de observación bien importante. Y no solamente empezar a revisar el paciente una vez lo tenemos en la mesa, sino que principalmente en algunas especialidades como ortopedia, neurología y también en oftalmología podemos evidenciar algunos trastornos visuales o los otros. Solamente viendo cómo empieza a llegar el paciente al consultorio, cómo se desplaza, cómo está viendo todo su entorno, cómo se maneja frente al mismo. Entonces hace parte del inicio del examen oftalmológico la observación primaria, es mientras el paciente incluso apenas está llegando al consultorio, antes de empezarlo a revisar. Y antes precisamente de empezar a realizar algunos test, algunas cosas que vamos a empezar a ver más adelante, hay que hacer una observación muy importante. Algo que es bien interesante que debemos evaluar, que todos podemos hacerlo, es la simetría de ambos ojos. Como todos sabemos, los ojos son dos estructuras bien simétricas entre sí, tanto en la vista frontal como en la vista superior, aquí que ven en la imagen derecha, los ápices corneales, ¿no? Todo tiene que tener simetría. Si ustedes ven que hay un ojito más grande, que hay un ojito que los párpados están anormales, que alguna condición ustedes ven anormal, la idea es que con lo que veamos el día de hoy, pues al menos podamos tratar de enfocar un poquito el panorama y pues evaluar qué tipo de condición puede llegar a sugerirnos. Ya si es un manejo un poco más complejo, obviamente tener la capacidad de remitir en un punto, digamos, justo y que el animalito pues tenga un buen desarrollo del caso. Quiero mencionarles un poquito respecto a la evolución natural del aspecto visual de carnívoros y herbívoros. Aquí en la imagen lo que podemos ver es el plano de los ojos en ambas especies o en ambas categorías, digamos, animales. Vemos principalmente rasgos tipo que los carnívoros, igual que los perros y gatos que conocemos, mm, tienen los ojos en un espacio frontal principalmente, y esto en términos de selección natural se explica evolutivamente porque deben tener un enfoque bien frontal con el fin de enfocar bastante bien a su presa y poderla cazar. Diferente a los herbívoros que tienen un poco más lateralizados los ojos. Aquí entrarían, por ejemplo, los herbívoros, perdón, los equinos, que es lo que estamos hablando ahorita, la especie mm, que también se revisa bastante en esta especialidad. Y pues la explicación es que deben tener un eje visual monofocal un poco más amplio, ¿ya? Y de esta manera tener un panorama visual más horizontal y poder ver, digamos que el panorama de huida de su predador también más adecuado. Entonces, eso es otra cosa que uno tiene que estar pendiente, ¿no? Hay que, como les digo, desde el momento en que uno empieza a ver el paciente, hay que empezar a ver la simetría, ¿no? Hay que evaluar cómo llega al consultorio, cómo se está desplazando, cómo se va evaluando respecto a los obstáculos y esto. Quiero dejarles un poquito esta información que ven aquí en esta imagen, porque pues obviamente ya se ha rebatido mucho el mito de que los perros, gatos, caballos y mayoría de mamíferos ven en blanco y negro. Yo espero que
que cada vez pues eso quede más atrás, porque hasta hace algunos años era lo que muchos de nosotros incluso manejábamos. Pues no es así, obviamente los pacientes que nosotros manejamos ven en colores, obviamente lo que pasa es que tienen un espectro visual de colores que es más reducido que el de nosotros. La percepción del color en nosotros los humanos se da gracias a unas estructuras o células que se llaman fotorreceptores, en particular unas que probablemente les han enseñado en algún momento, que se llaman los conos. Los humanos tenemos 3 tipos de conos y eso nos permite generar un espectro visual que nos permite captar unas longitudes de onda para la escala de colores que pues conocemos y que vemos. Pero perros, gatos, caballos y como les digo, la gran mayoría de pacientes con los que trabajamos, con excepción obviamente de alguna fauna silvestre tipo aves, reptiles, entre otros, solamente tienen 2 tipos de conos, ¿no? Que son bicromáticos y esto hace que solo perciban las longitudes de onda de algunos colores en particular, excluyendo principalmente tonos de rojo y verde. Pero en conclusión, ellos ven en color, ¿no? Lo que pasa es que es un espectro diferente al nuestro. Es algo que debemos tener en cuenta, pues porque en algún momento de la vida nos lo van a preguntar. Eh, lo que les decía, una vez ya el paciente entra al consultorio, estamos viendo un poco cómo fue su desplazamiento. Ya revisamos un poquito la simetría del eje de ambos ojitos. Pues empezamos a tener que evaluar varias cosas. Aquí lo que vamos a tener que evaluar, por ejemplo, es la simetría de las pupilas. Ahorita vamos a hablar un poquito de conceptos básicos de anatomía para que ustedes entiendan un poquito bien qué es la pupila con más certeza y esto. Pero debemos evaluar este tipo de estructuras que ya, o sea, ya evaluando todo el aspecto, digamos, exterior del ojito, pues empezar a evaluar las estructuras internas, todos los medios transparentes del ojito, que también los vamos a ver ahorita en un rato. Este es un gato que, como todos pueden ver, tiene una diferencia marcada en la simetría de ambos ejes pupilares o de ambas pupilas. Tiene una pupila más pequeñita, que recuerden que el término es miotis. Semiológicamente esto se conoce como anisocoria, y es la diferencia entre los diámetros pupilares. Etiologías de esto hay miles, la idea es que pues, no vamos a profundizar mucho en eso, porque pues nosotros tenemos que tratar de hacer un examen y evaluar qué probables lesiones tenemos a partir del examen oftalmológico que hagamos pues como básico. Adicional al tema de las pupilas, el aspecto de simetría y eso que ya les dije, pues también aquí empezamos a ver lo que les mencioné hace un ratico y es los medios transparentes del ojo. El ojo ahorita, en la parte de anatomía que les voy a mostrar, el ojo no es más que una gran cantidad de estructuras que brindan medios transparentes para que la luz refracte bien a la retina. Entonces, de esta manera garantizamos que tengamos una visión pues adecuada, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver aquí en esta región, esta túnica o capita que están viendo que está de un tono azuloso, pues es la córnea. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta, digamos, clínica general en términos de oftalmología, y es que hay alguna opacidad en alguna parte del ojo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de saber en qué punto está la opacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo muy frecuente, me pasa mucho también con algunos colegas, con bastantes colegas, con estudiantes, con varias personas, me ha pasado que prácticamente todo lo que en un ojo se vea blanco, azul u opaco es una catarata. Es decir, todo lo denominan catarata. Y no es así, de hecho esto que ven aquí obviamente no es una catarata, es algo que también ahorita le explico un poquito, pero hay que entender un poco dónde se puede ubicar la opacidad y de esta manera más o menos hacerse una idea de qué probabilidad de probable problema puede estar sufriendo el paciente. Esta es otra condición. Miren, todo lo que hemos hecho hasta el momento ni siquiera hemos tocado al paciente. Únicamente estamos observando la simetría que les digo, el tema de pupilas, ahorita los medios transparentes, y aquí todavía seguimos observando, no hemos ni siquiera tocado el animalito. Aquí lo que ven es otra alteración, está un poco más infrecuente, pero es una condición que se llama estrabismo. El estrabismo habla de alguna desviación del eje visual de un ojo o dos. Ya, como pueden ver, ustedes ven el ojito derecho de este gatico en un visual adecuado, está centrado, está mirando la cámara incluso, pero el ojito izquierdo es totalmente desviado hacia arriba, ¿no? El estrabismo tiene, pues, digamos que apellidos, entonces hay estrabismos
superiores, inferiores, convergentes, divergentes, tiene varios términos semiológicos y en la especialidad de oftalmología, por ejemplo, a esto se le llama hipertropía. Si ustedes recuerdan o si no lo saben, pues es importante conocer que el ojito tiene unos músculos extraoculares que se encargan de generar todos los movimientos que él debe hacer, tanto en nosotros como en estos animales. Algunas patologías de estos músculos pueden ocurrir y eso hace que haya una contracción de alguno o algún movimiento más forzado de otro y esto desvía un poquito el eje visual del ojito. Hay algo bien importante y es la confrontación de tres términos que sí o sí deben quedar claros siempre en el clínico general y los estudiantes y médicos pues de cualquier tipo de especialidad que no sea la oftalmología. Hay que entender un poquito, viendo el hecho de que ya hablamos pues, del paciente y esto, que el ojito está ubicado en un espacio que se conoce como la órbita, ¿ya? El nombre adecuado es órbita. Y que debe guardar, digamos que su posición en este espacio de una manera adecuada, ¿no? Él no puede estar ni más salido ni más hundido, sino que debe estar justo en el punto pues, adecuado, normal. Lo que ven aquí que estoy señalando es el nervio óptico, que ya pues, se desplaza mediante ruta nerviosa hasta la corteza occipital. Bueno. Pero es importante este esquema, lo que les quería mostrar es que está el ojito en el espacio orbital, como les digo, y que atrás del mismo, en todos los espacios que ven aquí blanquitos que les estoy señalando, generalmente lo más normal, tanto en nosotros como en ellos, es que haya grasa, ¿no? Se llama grasa retrovulvar y este espacio se llama espacio retrovulvar. Si uno entiende esto tan simple, y es que el ojo atrás tiene un espacio con algo de grasa, pues puede empezar a entender ciertas patologías en cuando el ojo tiende a desplazarse hacia adelante o hacia adentro, y de diferenciarla de otras que pueden ser similares, que es lo que les voy a explicar enseguida. Si ustedes ven, este paciente tiene una desviación, ¿no?, del ojito derecho. Ustedes, si lo confrontan con el ojito izquierdo, ven que lo que se alcanza a ver de conjuntiva, que es la porción blanca que estoy señalando, pues es muy poco a comparación con este otro ojito, ¿no? Si ustedes ven el eje visual, probablemente está mirando casi al frente, pero el eje visual de este ojito está muy lateralizado y un poco superior. Quiere decir con eso que es un paciente que tiene estrabismo, pero adicionalmente a que el hecho de que tenga estrabismo, eh, es una apariencia, digamos que bien obvia, y es que el ojito se ve como más salido, ¿no? Uno incluso pudiese pensar que el ojo está más grande que el otro, o que el ojito está pues saliéndose o brotado, como muchas personas también coloquialmente lo dicen. Esta es una de las condiciones que ya enseguida les voy a decir, que hace parte de lo que les expliqué ahorita. Bien, diferente un poco a este, ¿no? Omitiendo un poquito el tema del color del ojito, yo quiero que hagan un análisis más del tamaño confrontado con el ojo derecho, ¿ya? Ustedes ven en esta imagen que les mostré ahorita, uno ve el ojito un poquito de un tamaño como más aumentado, como el hecho de que esté salido le hace creer a uno que de pronto el ojo está más grande, digamos que de su tamaño normal. Pero aquí es un poco evidente el hecho de que el tamaño es más grande, ¿no? De hecho, esto es un perrito que tiene este iris de color azul, o sea, el ojito es azul. E incluso aquí en esta zona se alcanza a ver un poquito de conjuntiva, ¿no? Que es lo que les repito, que es la parte blanquita. Y aquí no se ve nada de conjuntiva, es decir, que la córnea está ubicándose prácticamente en todo lo que vemos cubierto de párpados, y eso habla de que el ojito está grande, ¿sí? O sea, el ojo per se está aumentado de tamaño. Es diferente a lo que vimos en la imagen del vígolo anterior. Y este es el otro escenario. Yo ya les voy a dar los términos para que no se van a enredar y los tengan presentes. El otro escenario que es bien frecuente en la clínica, digamos, de urgencias de perros braquicéfalos, la presencia ocular más frecuente, diría yo. Bueno, tal vez hay otras, pero esta es una de las más frecuentes de estos perritos braquicéfalos y es la proptosis, ¿no? Ese es el término correcto de esta condición. Y básicamente, ¿qué consiste? Consiste en que el ojo sale totalmente de su órbita, con ruptura del nervio o no. ¿Por qué pasa esto? Es traumático, sí o sí, esto no tiene otra explicación. Entonces, lo que yo quería llegar es a esta imagen, esta diapositiva, y es que ustedes entiendan la adecuada, entiendan, comprendan muy bien como la adecuada diferencia de estos tres términos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el exoftalmo. El exoftalmo es el perrito que vimos inicial, el beagle.
¿Qué es el exoftalmo? El exoftalmo consiste en que, les voy a volver un poquito para que entiendan aquí, el exoftalmo consiste en que, entendiendo el hecho de que detrás del ojo hay un espacio, que le vamos a decir espacio retrovulvar, pues puede haber alguna condición que se aloje en ese espacio patológicamente, tipo las dos más frecuentes, que son las que yo siempre veo, es tipo tumor o absceso, principalmente absceso secundario a una fístula de cavidad oral, ¿no? Por infección periodontal, etcétera. Cualquier tipo de proceso inflamatorio, sea tumoral o infeccioso, que se aloje en el espacio retrovulvar, pues va a tener un efecto mecánico de desplazamiento del ojito hacia afuera, ¿ya? Entonces, ese desplazamiento del ojo hacia afuera se conoce como exoftalmo. Ojo, porque hay que entender que el ojo está siendo desplazado, empujado hacia afuera. Sin embargo, su tamaño está normal. Él no es que esté más grande por el hecho de que tenga un tumor atrás que lo empuje, ¿ya? Entonces, exoftalmo quiere decir que el ojito tiene en su tamaño normalidad, pero hay una estructura por detrás del mismo que lo está empujando y eso genera una apariencia, primero desviación de la se puede cambiar su eje visual, o adicionalmente el tema de que el ojo lo vean más salido pues, de lo normal. Les repito, exoftalmo es eso, es salida del ojito por algún empuje de alguna estructura retrovulvar sin que el globo ocular esté aumentado de tamaño. El otro concepto se llama buftalmo, ¿de acuerdo? El buftalmo es una condición totalmente diferente. El espacio retrovulvar está conservado, está con su grasa normal, no tiene tumores, no tiene infecciones, no tiene nada que le genere alguna normalidad. Sin embargo, el globo ocular per se está grande, ¿no? Hay un aumento del tamaño del globo ocular. Y como el globo ocular está acostumbrado en un tamaño normal a conservarse en su órbita, pues si este crece por X patología, pues entonces tiende a salirse un poco más de su órbita, ¿no? Es normal porque está, digamos que el espacio no estaba como apto para alojar un ojo que estaba más grande. En conclusión, el buftalmo es una condición en la cual el tamaño del globo ocular aumenta porque su presión interna aumenta, ¿no? Y me imagino que la imagen o la palabra que más se les debe venir a la cabeza en esta patología, pues es el glaucoma, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de enfermedades como yo les dije mucho, pero precisamente es un perrito con glaucoma del ojito izquierdo. Y por último, digamos un poquito más fácil, ¿no? Esto se llama proptosis, ¿no? Y es la salida traumática del globo ocular por un proceso traumático en el cual tiene la particularidad de los perros braquicéfalos y es que el ojo no está muy bien resguardado dentro de su órbita. Por eso nosotros decimos que son tan ojones. Bueno, en realidad esto tiene varias explicaciones, tienen unas longitudes de párpados más grandes, la órbita es más superficial, tiene varios aspectos anatómicos que hacen parte de que sean así por su selección, digamos, natural, artificial, pues en estas razas. Pero la proptosis es que se sale el ojo por un evento traumático, ¿ya? Mm, Ocasionalmente a esto se le puede decir exoftalmo traumático, algunas personas pueden denominar esto así, pero les repito, cuando hay salida del globo ocular de la órbita, eso ya no se llama exoftalmo, eso se llama proptosis. Exoftalmo es única y exclusivamente cuando está siendo empujado en alguna proporción. Cabe decirles que estos ojos generalmente la gran mayoría de ellos se salvan, ¿no? Les dejo ese mensaje porque también es bien frecuente que tendamos a pensar que esos ojitos hay que sacarlos. Realmente un porcentaje importante se logran salvar. Hay que operarlos pues pronto, pero se salvan. Aquí veo otro ejemplo que se los quise poner porque es bien interesante, un caso que tuve hace un tiempito y es, si ustedes se fijan, un poquito similar al Beagle que vimos inicialmente. Ustedes ven aquí la córnea, pues, o el espacio que ven negrito, que sería pupila e iris, enfocado hacia la cámara. Y aquí únicamente se ve esta porción, o sea que está lateralizado y está, si ustedes ven lo que los párpados están cubriendo, aquí los párpados están esforzados porque están siendo empujados. Quiere decir que tiene un proceso de exoftalmo, ¿no? Obviamente solo con esta foto no bastaría para uno ya decir que es exoftalmo, habría que hacer otra serie de pruebitas, pero entendiendo lo que les expliqué ahorita, pues pueden comprender eso. Este pacientico tenía exoftalmo, ¿no? Llegó por esta condición a la clínica y una forma de tratar de discernir
qué probabilidad de causa tiene en el espacio retrovulvar. Es mediante la ecografía ocular. Al final les menciono un poquito de esta técnica diagnóstica. Y en la ecografía yo le vi un proceso de una probabilidad de masa, razón por la cual este paciente se fue a tomografía con reconstrucción 3D. Y esta es una de las foticos pues, que recuperé esa tomografía. Si ustedes pueden ver, este es el globo ocular. Obviamente esto le ponen pues algunos software de reconstrucción. Y todo el espacio o esta masa que ustedes ven morada se trataba de un sarcoma de tejidos blandos que lastimosamente era de un comportamiento muy maligno. El paciente fue sometido a exenteración, o sea, había que retirar todo el tejido, tanto ocular como retrovulvar, porque el tumor fue bastante agresivo y maligno. Y está el otro suceso que sí, les soy sincero, es supremamente infrecuente. Esto creo que yo he visto muy pocos casos en oftalmo. Si les explico que el exoftalmo es que el ojito está saliéndose de su órbita porque alguna estructura atrás está inflamándose. Pues el enoftalmo es todo lo contrario, es que el ojito está un poco más hundido dentro de su propia órbita y básicamente esto tiene solamente algunas, tal vez dos causas. Una es en pacientes viejos la atrofia de la grasa retrovulvar, que les expliqué qué es lo que tenían ellos detrás, o algunos déficits neurológicos de uno de los nervios que inerva, valga la redundancia, del músculo retractor vulvar, pero no vamos a profundizar mucho allí en ese tema. Vamos a pasar a ver esto, ¿no? Entonces ya tratamos de diferenciar un poquito los tres términos. Es importante saberlo, ¿no? Porque también pasa mucho que se confunden y de pronto un paciente que tiene un glaucoma, ustedes lo denominan que tiene un exoftalmo o alguna otra de las combinaciones que puedan caber. Ya saben más o menos en qué consiste semiológicamente hablando, que es que el ojo esté grande o que el ojo esté en tamaño normal, pero esté salido. Vamos a empezar a ver entonces algunos signos clínicos, también mediante observación de ojos enfermos. Aquí les pongo, digamos, 4 de los más frecuentes. El primero es blefarospasmo. Blefarospasmo consiste en un espasmo o un espasmo, digamos, pues el nombre indica un espasmo de los párpados, de los músculos orbiculares, palpebrales. Y lo que uno va a ver es un paciente con el ojo entrecerrado, que es básicamente esto, ¿no? Esto es una condición que bajo algunas otras circunstancias, la mayoría de veces indica dolor, ¿de acuerdo? Incluso nos ha pasado, no sé si a alguno le ha pasado, que cuando se le aloja un cuerpo extraño en el ojo, pues una de las formas de que respondemos es que el ojito permanece así un poquito entrecerrado, entre otros. Eso lo vamos a llamar de blefarospasmo y es una condición que es bien importante, bien frecuente en procesos que generan molestia o dolor ocular. El otro llama fotofobia, que es molestia a la luz, ¿no? También es un signo que indica dolor, ¿ya? Entonces, cuando el ojito está con un proceso de dolor, se vuelve un poco más sensible. Y cuando la luz ingresa, digamos que genera, digamos, un poco más de molestia. Eso hace que son pacientes que una vez miren la luz, pues van a tratar de alejarse un poco, de cerrar los ojos. Hay que evaluar muy bien las descargas o secreciones. Hay que diferenciarlos un poquito del término epífora. Recuerden que la epífora es lagrimeo, ¿ya? La lágrima es diferente que un paciente tenga exceso de lágrima a que tenga una secreción, ya una secreción tipo mucosa o purulenta o hemorrágica. Si un paciente tiene mucho lagrimeo, como por ejemplo ustedes pueden ver en este gatito, si ustedes ven esta región palpebral del ojo que aparentemente se ve sano, está sequita, pero aquí ustedes ven que los pelitos están pegados, que está todo pues húmedo. Probablemente es que secundario a un trastorno que él tiene, está haciendo blefarospasmo, si ustedes ven el ojito está entrecerrado. Adicionalmente está haciendo un exceso de lagrimeo que se llama epífora. Y aparte de eso ya viene lo otro, que es que tiene una descarga. Ustedes logran ver como un pedacito aquí de mojito, como de fibrina. Obviamente pues así solo con la foto uno no va a poder saber qué tipo de secreción es. Pero todo eso da mucha información, ¿no? Si ustedes ven este tipo de signos, deben saber que hay algo en el ojito que le está doliendo y ya empezar como a hacer el examen para tratar de ubicar al menos dónde puede llegar a estar el problema y en lo posible pues hacer la remisión si es de especialidad o si lo queremos manejar nosotros pues hacerlo bien.
Entonces son unos signos que hay que tener allí pendientes. Como ya saben, este es blefarospasmo, incluso si se fijan un poquito en los bordes palpebrales se aprecian un poco más húmedos. Entonces es probable que también tenga algo de epífora. Esta fotico, esta diapositiva lo que muestra es algunos de los equipos, digamos, pero más especializados en términos de hacer el examen oftalmológico. Yo los voy a mencionar un poco en qué consisten, cómo se emplean, para qué se usan, sin decir que el hecho de que un clínico general no tenga esto no es que pueda hacer un examen oftalmológico general, ¿no? Uno puede hacer un examen oftalmológico general con una buena fuente de luz, una linterna médica, ¿no? Sin tener que contar con algunos de estos dispositivos. Obviamente, el objetivo de la revisión oftalmológica básica general es tratar de saber qué puede estar fallando, qué puede estar siendo afectado, y de esta manera ya, pues, como pasar al tema más especialista. Bien, les explico un poquito. Esto es un transiluminador, realmente es un equipo que puede ser suplido por una buena linterna médica. Esto es un lente de 20 dioptrías, es un lente que usamos nosotros para oftalmoscopía indirecta, lo usamos bastante, por ejemplo, en caballos. Esto es un aparatico que se llama el Panoptic, es un oftalmoscopio, menos que todos conocen oftalmoscopio. Aquí no puse la foto del oftalmoscopio como convencional, creo que ahorita se los muestro, pues el que la gran mayoría de personas tienen como en la clínica o en su consultorio habitual. Y aquí hay un tonómetro, ya les voy a mencionar un poquito qué es eso. Vamos a hablar un poquito de eso de tonometría. Hay varios tipos de tonometrías. La definición de tonometría es evaluar la presión intraocular. ¿De acuerdo? Recuerden que la presión intraocular debe estar entre 15 a 25 milímetros de mercurio. Puede ser evaluada de muchas formas. Es importante, el ojo por dentro, como ya les voy a mostrar ahorita, tiene unos líquidos, ¿ya? Y esos líquidos tienen unas dinámicas. Tienen unos flujos, principalmente el humor acuoso. Tiene un flujo, tiene un sitio donde se produce, tiene un sitio donde se drena, y eso genera una presión. Entonces, esa presión debe estar sostenida, porque si esa presión falla hacia arriba o hacia abajo, aumenta o disminuye, pues entonces los tejidos intraoculares tienden a tener modificaciones, porque ellos estaban... Entonces, esta es una método de tonometría, digamos, que ya pues prácticamente no se usa, se llama tonometría de shots. La tonometría por dentadura es un aparato que data de demasiados años atrás. Esto pues obviamente se usaba en medicina humana hace muchísimos años, ya esto prácticamente se volvió una reliquia. Para un médico humano se volvió una reliquia, y, y nunca yo creo que lo van a tener que usar. Y para algunos médicos veterinarios, pues es la herramienta, digamos, que podemos llegar a tener a mano. Es un poquito dificultoso el manejo, es necesario anestesiar la superficie corneal. El paciente hay que ponerlo en una posición en la cual deba mirar totalmente hacia arriba, porque el ápice corneal, o sea, el eje del ojito debe estar hacia arriba. Y una vez esto se logra, se pone el aparatico, él hace una dentadura, o sea, él tiene una palanquita que en el contacto con la córnea mueve esta regletica que ven aquí arriba, pues que no se logra bien, y eso da un valor que después se evalúa en una tabla. Como les digo, es muy engorroso. Yo lo usé afortunadamente muy poco tiempo, porque no es, digamos, lo más preciso. Pero ante la ausencia de las otras técnicas, pues es lo que hay y es lo que debería dar alguna información valiosa. El objetivo es evaluar en cuánto está la presión y tratar de saber si está alta o baja. Hay muchas enfermedades que generan presión baja y algunas pocas que generan presiones altas, principalmente pues de glaucoma, como ya lo hablamos ahorita. Este se llama tonometría por presión, es un tonopen, hay muchos tipos de tonopen, es un equipo costoso, es un equipo que es supremamente más fácil de manejar, pero tiene también las ventajas que hay que anestesiar la córnea, simplemente se abren los párpados y se pone el contacto del sensor con una ligera presión hacia la córnea, y él tiene aquí, no sé si se ve, así ahí se ve, un tablerito digital que dice la presión normal. Recuerden que va de 15 a 25, este gatículo tenía un 16, o sea que estábamos pues bien. Y este es el más reciente, digamos, equipo que en términos veterinarios ha salido, que es con el que yo cuento. Se llama Tonovet, ¿no? Es un equipo que es de última tecnología,
tiene todas las ventajas del mundo. El tono pen es muy bueno, pero tiene, digamos que una serie de ventajas por encima. Primero es que funciona mucho mejor en todas las especies. Les repito, como yo trabajo con equinos y fauna silvestre, pues este tonómetro es el más ideal para este tipo de pacientes, sobre todo fauna silvestre, porque es un tonómetro que no genera ninguna molestia. Él tiene aquí un ligero utensilio, es como si fuese un palito que en la punta es redondeado, y bajo un movimiento especial de un botón, él lo que hace es que dispara de manera supremamente ráfaga y veloz unos golpecitos hacia la córnea y hace unos cálculos con el fin de evaluar la resistencia que fue presentada, y de esta manera arroja el valor en una pantalla. Los golpes que les digo en córnea son tan rápidos que no requiere anestesia. De hecho, uno lo puede probar en un humano y prácticamente no se siente. Entonces, es como el equipo, digamos, de mayor categoría ahorita en el tema, pues, de evaluar la presión de los ojitos. Hablando ya un poquito más de algo que probablemente conocemos más a menudo, son algunas tirillas o test que realizamos en nuestros pacientes oftalmológicos. Aquí les pongo como las tres principales. Realmente las dos principales son estas dos. Esto que ustedes ven aquí es una tirilla, que aquí era una foto con un caballo. Una tirilla que se llama test de Schirmer, ¿de acuerdo? No es más que un papel filtro que tiene unas marcaciones y una línea que al contacto con humedad empieza a secretar un colorante azul, ¿de acuerdo? Entonces, lágrima de un paciente en un minuto, ¿ya? Hay algunos valores, ya les voy a dar los valores, pero realmente es bien variable también. Da mucha información respecto a sobreproducción de lágrimas, respecto a sequedad ocular, pero pues es algo que usamos bastante, ¿no? El test de Schirmer es de muy fácil consecución, todo el mundo puede tenerlo en su consultorio, y es importante porque todo paciente que tenga secreción ocular mucosa debe realizársele este test para evaluar que no tenga de pronto una carencia de producción acuosa de la lágrima. Entonces, hay varias enfermedades por allí detrás que de pronto ahorita le explico un poquito más. Este que ven aquí es la tirilla fluoresceína. Todos la conocen también, me imagino, ¿no? Es un colorante especial que se diluye en algún medio acuoso, y esto hace que tenga una fijación en algunas estructuras de la córnea, que ya enseguida le explico. Y este es un poquito más especializado, no es tan frecuente en la clínica general, se llama rosa de Bengala. Es una tinción también vital que tiene células de córnea en estado de degeneración y células con un aumento en su cobertura mucosa. Esta, digamos que es un poquito más especializada y no tan frecuente de allá. Pero básicamente lo que sí debemos tener siempre como médico general clínico es un test de Schirmer y unas buenas tirillas de fluoresceína. En nuestra clínica, en nuestra práctica es bien importante tener varias goticas que permiten realizar un diagnóstico más adecuado. En particular, aquí les pongo dos ejemplos de gotas que son bien fáciles de conseguir, económicas y que yo uso por lo menos diariamente. Principalmente ustedes y la medicina general puede usar bastante esta gota que se llama alcaíne, ¿no? Es una aminoamidas derivados de la lidocaína y todo este tipo de aminoamidas. Se llama proximetacaína, hay otra que se llama propacaína, tetracaína. Bueno, pues digamos que más fácil, barato y sencillo de conseguir es el alcaíne. ¿Qué es el alcaíne? Es un anestésico local. ¿Para qué nos sirve? La utilidad de esto es diagnóstica. Esto no tiene fin terapéutico. De hecho, está contraindicado tratar pacientes con colirios que tengan anestésicos locales. Porque ahorita vamos a ver que los colirios anestésicos locales pueden generar epiteliotoxicidad, o sea, podemos infligir daño en la córnea. El fin es única y exclusivamente diagnóstico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, este gato no me va a dejar evaluar bien su ojo porque le está doliendo un montón.